Hoy vamos a hablar de una bebida muy específica que puede ayudarte a destapar las arterias, y entenderemos todas las consecuencias que aparecen cuando tus arterias empiezan a dañarse, desde la presión arterial alta hasta la formación de coágulos que pueden provocar un derrame cerebral o incluso un ataque cardíaco. Uno de los grandes problemas cuando las personas acuden al médico es que rara vez se enfocan en las causas reales. Se concentran en lo que ocurre al final de la cadena, como la presión alta o el colesterol elevado, y los tratan, pero no van al origen del daño. Una de las raíces principales de la acumulación de placa en las arterias, especialmente en los ataques cardíacos, se llama daño endotelial, y es fundamental entender qué significa. Si observas el interior de una arteria, verás una capa fina, delgada como una piel macroscópica, compuesta por una única capa de células llamada endotelio, y cuando esta capa se daña, comienza una cascada peligrosa de efectos secundarios. Primero, aparece la inflamación, y el cuerpo, como mecanismo de defensa, intenta repararlo formando placa, una mezcla de calcio, colesterol y proteínas. Así que la placa no es el enemigo inicial, sino un intento desesperado del cuerpo por reparar la inflamación interna. Pero aquí entra otro protagonista crítico, el óxido nítrico. Cuando la capa endotelial se daña, los niveles de óxido nítrico caen drásticamente, y con ello se pierde el control de la presión arterial, porque esta molécula es la responsable de dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo. Sin óxido nítrico, la presión se eleva, el riesgo de coágulos aumenta, y no olvidemos que el 90% de los ataques cardíacos involucran coágulos, y la inflamación crece, mientras las paredes de las arterias se vuelven más gruesas y rígidas, dificultando aún más la circulación. El problema es que el médico se enfoca en bajar la presión, pero no en revertir el daño endotelial, que es la raíz de todo. Y aquí viene lo que muchos desconocen. Existen formas naturales y muy poderosas de elevar el óxido nítrico en el cuerpo. La primera es tan simple como exponerse al sol, porque el sol no solo aumenta los niveles de vitamina D, uno de los mayores potenciadores del óxido nítrico, sino que también emite luz infrarroja, que por sí sola estimula su producción. Respirar por la nariz es otra manera de elevarlo, al igual que consumir magnesio. Pero si hablamos de destapar arterias, debemos comprender cómo se revierte la placa, y existe un mecanismo llamado transporte reverso de colesterol, un proceso mediante el cual el cuerpo toma el colesterol acumulado en las arterias y lo transporta de vuelta al hígado para reciclarlo. A pesar de que muchos médicos culpan al colesterol dietético, lo cierto es que el cuerpo produce la mayor parte del colesterol necesario para crear hormonas y mantener funciones vitales. Para potenciar este transporte reverso, ciertos elementos son claves, como la niacina o vitamina B3, que ayuda a retirar el colesterol de las arterias, o el HDL, conocido como colesterol bueno, que actúa como un camión de basura que lleva el exceso de colesterol de vuelta al hígado. También el ejercicio, el ayuno intermitente y las dietas bajas en carbohidratos son fundamentales. Y hablando de carbohidratos, vale la pena recordar algo que pocas personas comprenden. La mayoría consume entre 50 y 100 cucharaditas de azúcar al día sin darse cuenta, considerando que los carbohidratos refinados y los almidones son básicamente azúcar. ¿Cómo es posible entonces que tanta gente coma tanta azúcar y aún así tenga niveles normales de glucosa en sangre? La respuesta es la insulina, que funciona como una aspiradora que succiona rápidamente ese exceso tóxico de azúcar para evitar que destruya las arterias. Pero este mecanismo solo funciona durante 15 o 20 años. Hasta que el páncreas se agota, la insulina cae y el azúcar en sangre sube, llevando a la prediabetes y eventualmente a la diabetes. Lo más alarmante es que el azúcar refinado no solo se convierte en grasa hepática, que puede reducirse hasta un 40% en solo 14 días con una dieta baja en carbohidratos, sino que también causa inflamación, daño endotelial y un círculo vicioso que endurece y obstruye las arterias. El calcio en las arterias es otro problema,
Pero aquí, el magnesio juega un papel maestro porque regula el calcio y controla la contracción y relajación de los vasos. Por eso, cuando hay presión alta, el magnesio es esencial. Los polifenoles también son fundamentales para proteger el endotelio. Y aquí es donde entramos en la bebida más poderosa para ayudar a revertir la rigidez arterial, el cacao puro. No el cacao tostado de supermercado, sino el cacao crudo con alto contenido de flavonoides, un producto prácticamente sin refinar cargado de antioxidantes capaces de simular los efectos del ejercicio. En un estudio, el cacao puro produjo el mismo grado de vasodilatación que una sesión de ejercicio moderado, lo cual es impresionante, considerando que proviene simplemente de un alimento. El cacao estimula las enzimas encargadas de fabricar óxido nítrico y genera una apertura significativa en las arterias. Personalmente, por las mañanas mezcló cacao puro con un poco de polvo de betabel o remolacha, una de las fuentes más potentes de óxido nítrico. Es importante diferenciar ambos. El betabel aporta óxido nítrico directamente. El cacao estimula al cuerpo para producirlo. A veces lo mezclo con agua tibia, nunca hirviendo, porque destruye sus compuestos naturales. Y ocasionalmente añado magnesio o incluso una pizca de sal marina. También es clave evitar combinarlo con café, porque la cafeína puede contraer los vasos sanguíneos y reducir los beneficios, así que lo ideal es consumirlo 2 horas antes o después del café. Los estudios muestran que el cacao revierte la rigidez arterial, mejora la flexibilidad de los vasos y sus efectos son acumulativos, enseñándole al cuerpo a producir más óxido nítrico de forma natural. En solo 14 días, personas de 50 a 80 años mostraron arterias con un grosor comparable al de personas 20 o 30 años más jóvenes. Además de beneficiar el corazón, el cacao mejora el cerebro, la piel y múltiples sistemas del cuerpo. Busca cacao crudo, orgánico si es posible. Mézclalo correctamente y pruébalo tú mismo. Después, cuéntame tus resultados. Y si todavía no has visto mi video sobre la mejor comida para destapar las arterias, te lo dejo aquí para que continúes esta transformación desde adentro.